amiga y hola amigo. Vamos a comenzar en este proceso, en la serie Jarrones Rotos, de restauración de nuestras perspectivas acerca de nosotros mismos, que luego nos va a ayudar también a adoptar una nueva perspectiva de Dios, un Dios que te ama y un Dios que nunca en realidad te ha dejado, a pesar de todo aquello que ha pasado en tu vida, que ha roto tu jarrón. ¿Ok? Déjame comenzar con una experiencia mía de años atrás, cuando era un adolescente. Jugaba al ajedrez. Jugaba en un pequeño club de ajedrez y jugábamos, nos creíamos profesionales rusos. Jugábamos con el reloj y íbamos cambiando las piezas rápido y jugábamos pequeñas competiciones locales. Recuerdo una experiencia que me ha ayudado a lo largo de los años a interpretar un poquitito las realidades y los eventos que venían en mi vida. Estaba sentado en una de estas pequeñas competiciones locales y estaba jugando al ajedrez contra otro joven. Y de repente había gente detrás, en el público, y escuché a alguien que dijo: "Ah, si mueve cierta pieza, en 3 movimientos, Oscar gana por jaque mate". Y yo lo escuché. Así que me puse a mirar la jugada, y meditar la jugada, y meditar la jugada. Y ¿saben qué? No lo veía. Y empecé a escuchar un rumor. Detrás de mi hombro había otra gente que ya la había visto la jugada, y yo me estaba desesperando. Porque evidentemente alguien veía que yo podía ganar esa partida en 3 movimientos. Y sin embargo estaba tan metido en la jugada que no era capaz de verlo. ¿Saben lo que hice? Decidí levantarme y fui atrás donde estaba este grupo en el público y me senté con ellos. Pedí que me abrieran hueco y me senté con ellos. Y traté de mirar la jugada desde donde ellos lo vieron, desde donde ellos estaban sentados. Y tardé apenas 20 segundos y lo vi. Me levanté, me senté. Evidentemente para ese tiempo el otro joven ya estaba totalmente intimidado. Y hice ese movimiento. Y efectivamente en 3 movimientos gané la partida. Muchas veces, amigo y amiga, estamos tan metidos en el mundo que nos hemos creado en nuestras cabezas, que incluso nuestras vidas han creado para nosotros, por los eventos que nos han sucedido, que nos cuesta dar ese pasito atrás, o esos 3 pasitos atrás, y mirar la situación desde otra perspectiva. Al fin y al cabo, cuando hablamos de que tú tienes razón, o yo tengo razón, son simplemente perspectivas. Una perspectiva no es verdad, es simplemente una perspectiva. En realidad es falso decir tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Deberíamos decir tú tienes tu perspectiva y yo tengo mi perspectiva, porque una perspectiva no puede ser verdad, porque tan solo ve un área de la realidad. Es como aquellos ciegos que quisieron describir a un elefante. Y uno le agarró la cola al elefante, el otro le agarró la trompa al elefante, y otro le agarró la oreja al elefante y otro le agarró la pierna del elefante. Y cada uno de ellos describían al elefante de diferente manera. Los 4 de ellos eran ciegos. Y los 4 de ellos, en realidad, podían describir a su elefante tal y como ellos lo interpretaban, en su perspectiva. Lo que quiero empezar a ilustrar para ti es de cómo poder dar 2 o 3 pasos atrás y empezar a mirar tu vida desde una perspectiva que nunca antes la has visto. Déjame ilustrar. Aquí en la pizarra tengo un ejercicio que me gustaría que hicieras. ¿Ok? Cuando llevo estos programas o estas charlas allá en Australia, o incluso con muchos de mis pacientes, les doy el mismo ejercicio que te estoy dando a ti. ¿Ok? En esta tabla tú simplemente coges un papel, una libreta,
y haces 4 columnas, haces 4 grupos. En un grupo pones la palabra positiva, negativa, persona y sentimiento. Tienes diferentes maneras de hacer este ejercicio. Te digo cómo yo lo hice. Yo lo escribí en un papel, doblé el papel, cogí un lápiz pequeñito, me lo metí en el bolsillo. Y a la mañana tengo la costumbre, allá donde vivo, de salir a caminar como por 40-50 minutos. Me llevo a mi perrita, Mila, y vivo en una zona rural y normalmente salgo a caminar. Como te dije en el primer programa, soy cristiano. Tengo que añadir esto. Salgo a caminar y voy hablando. Hablando en alto. Y hablo en alto con Dios. Con el Dios que está en el cielo. Y hablo en alto. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Yo llevaba mi libretita, o sea, mi papelito, con esta tabla. Positiva, negativa, persona, sentimiento. ¿Qué quiere decir? Necesitamos encontrar entre 7 a 10 o entre 5 y 10 eventos en nuestras vidas en la infancia o en la adolescencia que han marcado el concepto que tenemos de nosotros mismos en relación a la valía. ¿Cómo nos sentimos valorados o de qué manera tenemos valor o nos sentimos que tenemos un precio justo, un precio alto y valorado, en realidad. ¿Okay? Así que yo salí caminando y dije, Dios, quiero que inspires en mi mente y me traigas eventos en mi vida que en realidad han marcado de tal manera mi vida y quién soy de una manera sin yo darme cuenta negativa y han hecho que yo tenga un concepto de mí mismo de un valor bajo. De un valor que me da inseguridad y que me hace tomar decisiones basadas en el miedo, basadas en proteger mi imagen para que nadie más en este mundo se dé cuenta que yo me siento sin valor. Una experiencia que llegó a mi mente fue, y voy a poner aquí simplemente, voy a poner la palabra factura. Factura. ¿Por qué? Porque yo solo tengo que poner la palabra factura y ya sé qué experiencia es. Así como tú puedes tener una palabra que está cargada de imágenes del pasado. ¿Cuál es esa palabra factura? ¿Cuál es la imagen en esa palabra factura? En mi caso, entre 11 y 12 años, había sacado el certificado de mecanografía en esas máquinas de escribir Olivetis. Y una de las cosas para las cuales mi familia o mi padre necesitaba que yo tuviera el certificado de mecanografía era para hacer facturas a clientes. Él trabajaba como albañil, estaba comenzando con una empresa pequeña de albañilería y necesitaba hacer las facturas y los presupuestos. Entonces yo con 12 años tenía el papel de la factura, luego este papel carbón para hacer una copia y luego el otro papel por detrás y había que ponerlo en la máquina de escribir, etc. Y evidentemente no era como hoy en día, en el cual si haces un error simplemente en el ordenador o en la computadora lo borras. Por aquel entonces había que usar ese papel líquido y había que tapar el error, etc. Evidentemente cuando había muchos errores, pues no se veía bien profesional a la hora de entregar un presupuesto o una factura con un montón de errores, con un montón de blanqueados. Y recuerdo que mi padre ponía la mano así y me daba en la cabeza y me decía, tú eres tonto. Me decía, tú eres tonto. Esa fue la primera imagen que Dios me trajo a la cabeza. ¿Qué me da a mí valor? ¿Cómo yo interpreto lo que me da a mí mi valía? Cuando hago las cosas mal, no tengo valor. Cuando hago las cosas bien, tengo valor. Eso se llama meritocracia. Y es erróneo. Es falso. Estos programas lo van a demostrar y estos programas van a identificar
te van a ayudar a ti a identificar de qué manera tú estás utilizando la meritocracia y cómo la meritocracia en realidad no está trabajando para ti, sino en contra tuya. ¿Okay? Otra cosita que... la persona que está ligada a esa experiencia, en mi caso, era mi padre. Y el sentimiento, evidentemente, pues que era tonto y que no valía. No valor. No valía, perdón. Valía. No tenía valía. Recuerdo otra experiencia. Aproximadamente en la misma edad. Estaba de vacaciones en casa de mis abuelos y mi primo mayor, tenía como 4 años mayor que yo, él tenía una escopeta de aire comprimido. Y recuerdo que tenía una caja llena de balines y metíamos los balines en la escopeta y teníamos una moneda puesta encima de un palito y lanzábamos a la moneda. Era el festival del pueblo y muchos hombres venían de vacaciones, hijos que regresaban de vuelta para ver a sus familias para las fiestas del pueblo. Sin nosotros darnos cuenta, ahí estábamos los dos jóvenes, yo un poquitito más pequeño que mi primo, tirando con la carabina, con la escopeta de aire comprimido. Y de repente los adultos, los hombres, salen de comer y salen con su puro y con su copita y empiezan a arrimarse a donde nosotros estamos jugando. Bien, como el hombre en realidad no deja de ser niño, enseguida alguien le pidió la carabina a mi primo y decidieron tirar hacia la moneda. Y luego otra persona. Al final dijeron, bueno, vamos a hacerlo esto un poquitito más formal, más oficial. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner, por aquel entonces sería 25 pesetas. Vamos a poner 25 pesetas por cada balín, por cada munición. Y cada cual que quiera jugar a esto va a poner 25 pesetas. Entonces mi primo, recuerdo que mi primo me quería mucho y puso 25 pesetas por mí. Entonces yo tiré, le di la moneda, mi primo tiró, le dio la moneda y muchos hombres empezaron a tirar. Claro, en el centro se estaba almacenando esta cantidad de dinero. Por aquel entonces, en España, el servicio militar era obligatorio y todos esos hombres habían hecho el servicio militar. De todos ellos, había uno que había hecho no solo el servicio militar, pero alguna rama de fuerzas especiales. Había hecho paracaidismo, había hecho más que lo habitual para el servicio militar. Y era una persona que se le veía bien orgullosa, se le veía bien exaltado con su categoría de disparador. ¿Okay? Entonces, cada vez que él tiraba y cada vez que le daba la moneda, nos seguía contando la historia de cuán buen tirador era, etcétera, etcétera. Según las rondas iban pasando, gente empezó a fallar. Y según fallaban, pues ya no tenían la oportunidad de seguir poniendo 25 pesetas y seguir tirando. Hasta el momento en el cual mi padre falló también. Y luego nos quedamos, ese hombre, mi primo, mi tío y yo. A mi primo se le acabó el dinero para poner para mí. Mi padre puso un dinero para mí. Hicimos la ronda, yo le di, mi primo le dio, el orgulloso tirador le dio, el de las fuerzas especiales le dio a la moneda y mi tío falló. A la siguiente ronda, mi primo falla. Y solo nos quedamos él y el chico de 12 años. De todos los hombres que estaban ahí, cuando mi padre se quedó sin monedas para poder poner para mí, había cantidad de hombres que estaban dispuestos a poner la moneda por mí. Porque no se podían imaginar ninguna cosa mejor que un chico de 12 años que le ganara al tirador especial de las Fuerzas Especiales Españolas. Cogí el rifle o la escopeta de aire comprimido, tiré y fallé.
Llega él, coge la escopeta y falla. De repente, sin darme cuenta, ya hay otros 25 pesetas en la mesa para mí. Tiro y le doy a la moneda. Él coge, tira y falla. Escopeta. Positiva. Lo voy a poner. Pero ¿qué me está diciendo? Cuando yo le di esa moneda, recuerdo a mi padre alzarme lo alto y yo me sentí querido, me sentí valorado, me sentí el niño más afortunado del mundo porque he hecho algo bien. Y luego me doy cuenta, fue una experiencia positiva, Dios, una experiencia positiva. Pero esta experiencia positiva ha ayudado a tener una perspectiva incorrecta de dónde yo consigo mi valoración. Porque aquí me sentí yo valorado. Me sentí valorado con la experiencia de la escopeta. Sin embargo, a pesar de sentirme valorado, esto está empezando a crear en mi mente una meritocracia que luego, según los años vayan pasando, va a causar que mis decisiones en la vida estén basadas en mi necesidad, en mi llanto interno de querer ser valorado. Eso va a influir en el tipo de carrera o oficio que yo voy a elegir. Va a influir en el tipo de servicio que yo voy a dar a la comunidad y qué es lo que ese servicio me va a aportar a mí y de qué manera yo voy a alcanzar esa valoración. ¿Ok? Seguí caminando y hablando con Dios y apuntando en la lista. La palabra divorcio. La persona, padre. El sentimiento, no valorado. Tenía 17 años. Y mi padre se iba a ir de la casa. ¿Saben que yo recuerdo en esos 17 años, a pesar de que yo no era cristiano, de estar pensando en mi corazón, Dios, por favor, no. Por favor, no. Que no se rompa mi familia. Con 17 años uno está pensando en chicas, está pensando, o por lo menos yo estaba pensando, en con qué chica casarme, o cómo quisiera yo que la chica fuera con la que me iba a casar, a qué me iba a dedicar en el futuro, dónde iba a vivir. Diferentes cosas que hasta cierto punto yo añoraba que ocurrieran en un futuro. O sea, para mí con 17 años, el tener a mi padre y a mi madre en Navidades junto a mis hijos y mi esposa, a pesar de que en ese momento yo no sabría ni quién iba a ser mi esposa, no estaba en los planes, no había ninguna chica que en ese momento estuviera en los planes. Pero sí que estaba esa idea en mi cabeza, esa imagen de poder sentarme en la mesa de Navidad con mi padre, con mi madre, ya más viejitos. Esa imagen se iba a destruir. Y yo recuerdo hablar con un Dios al que yo no conocía y decir que no permita que esto ocurra. Pero ocurrió. ¿Saben lo que eso afectó a mi relación con un Dios que yo no conocía? Evidentemente, ni te conozco y posiblemente tampoco existas. Porque si mi hijo me pide las cosas de la manera que yo te los pedí a ti, yo haría todo lo posible para dárselos. Y yo te pedí que no permitieras que mi padre se fuera de casa. Y se ha ido.
Pero más allá de ello, en mi cabeza yo pensaba, si mi papá se va a ir con otra mujer porque no encuentra que mi madre tenga la suficiente valía para él, entre mi hermano, entre el valor de mi hermano y el valor que yo tengo, juntos vamos a tener más valor que esa otra mujer. ¡Seguro! Pero cuando él se fue, ¿cómo me deja a mí? Que no soy suficiente valorado, que no tengo valor. Un sentimiento de abandono, porque no soy lo suficientemente valioso para que él se quede. ¿Alguna vez has pasado por un divorcio? ¿Saben? La perspectiva que yo tenía era la perspectiva de un chico de 17 años. La perspectiva que Dios me dio según empecé a caminar. Ese día, cuando la palabra divorcio apareció en la lista, empecé a mirar la perspectiva de mi madre. Una mujer a la cual la abandonan por otra mujer. ¿Cuál es la perspectiva que le queda a ella? ¿Cuál es su valía? Ella no vale. Ella entiende que no vale, que algo tiene que haber mal en ella, porque si no fuera por ella, por su poco valor, por su poca valía, el esposo no se hubiese ido por algo que evidentemente va a ser mejor. Nosotros cambiamos de coche o cambiamos de auto por uno mejor. Abandonamos el auto antiguo por uno mejor. Si compramos una casa nueva es porque va a ser mejor que la casa vieja. Si mi esposo me abandona, si mi esposa me abandona, me está abandonando por alguien mejor que yo. Entonces, mi valía está condicionada a un evento. Y es una respuesta a un evento. Es una respuesta si hago las cosas buenas o si hago las cosas malas. ¿Qué les suena eso? Esa es la definición clásica, el concepto mental que mucha gente tiene acerca de la religión. Si eres bueno, vas al cielo. Si eres malo, vas al infierno. Es el mismo estado. Es meritocracia. Y no es cierto. Es tan solo una perspectiva. ¿Qué te voy a animar en estos momentos? Te voy a animar a escribir esta lista en tu libretita, en tu papel. Aquellos de mis clientes que han empezado el primer paso, tan solo de escribir la lista, tan solo por escribir la lista, se han dado cuenta de muchas cosas acerca de ellos, porque piensan de la manera en la que piensan, porque actúan de la manera en la que actúan. Se han dado cuenta de muchos de sus miedos y se han dado cuenta que muchas veces toman decisiones y hacen decisiones basadas en miedos, o en otras palabras, para protegerse, para que nada malo ocurra. Te invito a que hagas esta lista. Y puede que tú que me estás escuchando, tú tampoco conozcas a Dios como yo no lo conocía cuando tenía 17 años. Puede que no te interese en esa lista, creando esa lista, caminar por la calle, hablar a Dios en un lugar donde no te vayan a escuchar los vecinos y decirle, quiero que según yo hablo o según yo estoy buscando en mis álbumes de fotos antiguos en mi cabeza, de eventos que han causado en mi vida mi concepto de cómo me valoro a mí mismo, puede que no te interese incluir a Dios. Te voy a decir ya desde ahora, esas imágenes que te van a llegar, te las va a poner Dios.
aunque tú no creas en Él, te las va a poner Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere restaurar tu jarrón roto. Así que te animo, de aquí hasta que veas la siguiente presentación, de empezar a escribir la lista. Entre 5 y 10 eventos. Muchos de ustedes, a partir del cuarto, se van a dar cuenta de dónde vienen muchos de los problemas en su perspectiva. Así que te animo y hasta la próxima, porque esto no ha hecho más que empezar.